Y saludamos muy respetuosamente y agradecemos la presencia del presidente de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, el magistrado Everardo Huitrón Guevara. Bienvenido, maestro, queda usted como moderador en uso de la palabra. Pues hoy toca el turno en desarrollo y continuación de este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 2 por el CONACYT, actualmente con licencia. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en la División de Estudios de Posgrado. Ha impartido las materias de Metodología de la Investigación, Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Teorías de la Argumentación Jurídica, así como la Cátedra de Amparo a nivel licenciatura. El doctor Carmona cuenta con experiencia en los sistemas interno e internacional de protección de los derechos humanos, donde destaca su participación ante los órganos del sistema interamericano. Entre otras responsabilidades, se ha desempeñado como defensor de los derechos universitarios de la UNAM y actualmente es el 6º visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin mayor preámbulo, dejamos en uso de la palabra al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Bienvenido, maestro. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar aquí el día de hoy y participar en este congreso en una temática de verdad muy importante, creo que de la que estamos siempre un tanto ayunos. Y por eso felicito que además esta iniciativa sea precisamente apoyada por el Poder Judicial del Estado de México y en particular pues por la Escuela Judicial que está encabezada por el doctor Pérez Nieto, que además he escuchado muy buenos comentarios. He tenido oportunidad de participar en otras ocasiones y tengo pues la mejor de las opiniones del trabajo que está haciendo el Poder Judicial y además la Escuela Judicial en la formación de recursos humanos, pero también en la difusión de la cultura jurídica entre estudiantes de Derecho. Mi ponencia el día de hoy, mi charla más bien, va a versar sobre dos temas que voy a tratar de interrelacionar de acuerdo con la experiencia de su servidor, como ustedes escucharon en la amable presentación. Pues, por una parte, me he desarrollado en temas de derechos humanos, profesionalmente, llevo cerca de 25 años en ese tema, pero por la otra tengo un interés académico ya también de tiempo atrás, en los temas de interpretación y argumentación jurídicas. Esto porque debo comentarles que mi tesis de licenciatura versó sobre el tema de interpretación judicial de la Constitución. Tuve el honor que me dirigiera esa tesis el maestro Héctor Fix Zamudio, y a partir de esa tesis, o con motivo de la elaboración, estoy hablando de por ahí de 1992, la terminé en 95, me titulé. Y a partir de esa oportunidad el maestro Fix me prestó un libro, que me acercaba a algunos libros sobre la temática, y me prestó un libro que era La lógica jurídica como nueva retórica, de Perelman.
A partir de que leí ese libro, me surgió el interés, digamos, como hacer la segunda parte de la tesis. Primero era el tema de interpretación y la segunda parte pues era el tema de la argumentación jurídica. Y ese libro me permitió adentrarme en el tema. La verdad, en ese entonces, cuando está uno tal vez muy joven, muy novel, hay muchas cosas que todavía no se entienden, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que cada vez se hacen más complejas, no es que se resuelvan. Y la verdad es que el tema pues me atrapó. Y por eso decidí hacer mi tesis de doctorado sobre el tema de la argumentación judicial en la justificación de las decisiones de los tribunales constitucionales. La temática era precisamente qué puede aportar la teoría de la argumentación jurídica a la justificación de las decisiones judiciales, sobre todo a la hora de aplicar la Constitución. Entonces, estos son los motivos por los cuales me han llevado a interesarme en estos temas. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente: 3 aspectos que me parecen importantes. Primero haré un breve recorrido, resumen, si ustedes quieren, un poco apretado, sobre cuál es la situación actual de las teorías acerca de la argumentación jurídica. Después, en una segunda parte, de cómo en nuestro país han permeado estas teorías en el quehacer, sobre todo de los operadores jurídicos, y cómo está vinculado esto con el tema de derechos humanos, desde 2 ángulos. Primero, me parece que los casos de aplicación de normas en los que se involucran también normas de derechos humanos, me refiero a cuestiones de aplicación del principio pro persona, de aplicación de la interpretación conforme y, por supuesto, de la ponderación, involucran necesariamente tanto aspectos de interpretación como de argumentación. Y la única manera, por ejemplo, de llevar a cabo este control de constitucionalidad difuso y de convencionalidad, tratándose de estas normas que son, por lo regular, muy generales, muy abstractas, y traerlas a un caso concreto, pues necesariamente tiene que ser también a partir de estas 2 herramientas. Entonces, así como voy a tratar de conjugar las 2 cuestiones y terminar con algunos puntos de vista de estos 2 aspectos. En primer término, yo diría que las teorías de la primera generación, yo las divido en 2 generaciones. Estaríamos la primera generación, que va de la década más o menos de los años 50 del siglo pasado hasta poco antes de la década de los años 70. Después hay una segunda generación de teorías, que es las que parten de la década de los 70 hasta fin de siglo, y yo diría que ya las de tercera generación, ¿no?, pues ya son las que les van a corresponder a ustedes como estudiantes desarrollarlas y dar cuenta de nuevas problemáticas en estos temas. Las teorías de la primera generación, decía yo, son las que arrancan de los años 50 del siglo pasado. Me refiero a trabajos como los de Fiveg, Perelman, Toulmin y Recasens-Sitches, en donde se tiene ya una noción bastante clara de un movimiento intelectual que está generado alrededor de la mitad del siglo XX para cuestionar el formalismo que impregnaba la concepción del derecho y la labor de los jueces al aplicarlo. Al mismo tiempo, se aprecia el inicio de un nuevo paradigma para explicar el derecho y la labor de los operadores jurídicos, ahora también en términos de discurso y el control argumentativo de sus decisiones. El común denominador de las teorías de Perelman, Fiveg y Recasens es la crítica que hacen al formalismo exacerbado en la aplicación del derecho, yo diría más bien de la ley, que impacta por supuesto a la interpretación y al razonamiento jurídicos. Dicho formalismo fue producto de una etapa de la evolución del derecho y en especial de la relación del juez con respecto a la ley, que se consideraba como indispensable, completa
suficiente e incuestionable en muchos casos. Nos referimos en específico a la llamada Escuela de la Exégesis francesa, que se difundió desde diversos países de Europa durante la mayor parte del siglo XIX y principios del XX, y que aún sigue en ocasiones dejando sentir sus efectos. Yo no sé si ustedes sepan, pero la Escuela de la Exégesis, esta escuela que generó una especie, algunos llamaban de fetichismo hacia la ley, solo la ley, y la ley la equiparaban al derecho, ¿no? Es una escuela que ha dejado sedimentos en nuestra Constitución. De hecho, en todas las constituciones mexicanas del siglo XIX, y llega hasta la nuestra del siglo XX, en el artículo 14 y en el artículo 73, por ahí hay un tema donde nos dice que para la interpretación de las leyes deberá seguirse los mismos trámites que para su establecimiento. Eso es Escuela de la Exégesis. Otra de las cualidades en común, al menos de las teorías de Perelman y Fiebeck, es que representan el rescate y de alguna manera la renovación de antiguas disciplinas como son la tópica y la retórica, que se gestaron en la Grecia antigua y que fueron retomadas y difundidas también durante la época romana, para seguir su evolución con algunos claroscuros en la Edad Media, el Renacimiento y los siglos posteriores. Algunos de muchos de los personajes claves en dicha evolución son, por supuesto, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Pueden entonces considerarse dichas teorías como una propuesta alternativa en el siglo XX al uso exacerbado del formalismo y en especial de la lógica formal de tipo matemático, útil para la demostración científica, pero no para el mundo de lo opinable o controvertible, de lo justo e injusto, como es el ámbito de lo jurídico. Aquí vale la pena hacer una acotación. La sustitución de la lógica formal para canalizar el razonamiento jurídico en la solución de problemas prácticos no significa en modo alguno renunciar al uso del razonamiento deductivo o inductivo, sino de los parámetros de su evaluación e impacto. Desde el ángulo de la retórica, el faro es la persuasión. Desde la dialéctica, la búsqueda del argumento más plausible que provea la razón. Regresando al tema central, mención especial merecen las aportaciones de Toulmin, pues este no se propuso formular una teoría de la jurídica, ni tampoco atacar el formalismo en la aplicación judicial del derecho. Pero se le considera dentro de las teorías de primera generación porque su crítica de fondo es a la lógica formal y al silogismo como su principal instrumento en la obtención del conocimiento y la solución de problemas. Lo interesante es que dicho autor utiliza como modelo rival del razonamiento lógico y de la evaluación de argumentos una serie de pasos inspirados a manera de hacer valer una pretensión ante los tribunales, así como la representación gráfica de un argumento completo desde un ángulo panorámico más amplio que el del silogismo de tipo formal. Lo que lograron en conjunto dichas teorías, que no son las únicas, pero sí una muestra representativa, es al menos llamar la atención del error cometido hasta entonces, en palabras de Recasens, de llevar tal cual el logos de tipo matemático al campo de la aplicación del derecho. Los autores de referencia sin duda abonaron el terreno para la elaboración de posteriores teorías más sofisticadas y formuladas sobre otras bases, ya no apoyadas en la dialéctica y la retórica antiguas, sino en la filosofía analítica y nuevos derroteros en la teoría del derecho e incluso en la teoría de la comunicación humana. Las teorías de segunda generación son las surgidas a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, del siglo pasado. Estas son representadas, entre otros, por Robert Alexy, Neil McCormick y Manuel Atienza, entre otros. A Alexy le interesa la justificación racional de las decisiones, por lo que deja fuera de su análisis expresamente lo relativo a la persuasión, con lo cual se aleja de la nueva retórica. El análisis de Alexy se lleva a cabo desde el ángulo
de la teoría del discurso práctico racional, del cual la argumentación jurídica es una especie realizada bajo condiciones limitadoras como son la ley, la dogmática y el precedente. Si a través del discurso racional no se llega al acuerdo o se generan dos opciones posibles incompatibles a las que se arribó sin contravenir las reglas del mismo, entran en juego especies del discurso práctico como son la solución judicial de los conflictos, respecto a la cual elabora sus reglas de racionalidad. Alexis es uno de los partidarios de la distinción entre la justificación interna, terreno del silogismo jurídico, y la justificación externa, la corrección de las premisas. De igual forma, distingue casos complicados de los que no lo son, que equivaldría a la noción de casos fáciles y difíciles. Debo señalar que las teorías de segunda generación no combaten, como lo hicieron las de primera, al uso de la lógica formal en el campo de la aplicación del derecho, sino que las aceptan y dicen, no, la lógica, en efecto, tiene una importante labor a la hora de resolver conflictos. Sin embargo, señalan que la lógica tiene límites, y a partir de que se ubican esos límites, es que podemos nosotros encontrar cada una de las propuestas de estos autores de lo que a su parecer es la argumentación jurídica, que ellos conciben sobre todo como de qué manera los operadores jurídicos, en particular las juezas y jueces, justifican sus decisiones jurídicamente. Por lo que respecta a la justificación externa, que es la más problemática, Alexis señala que la argumentación jurídica sirve para fundamentar las premisas que no son reglas de derecho positivo, que se fundamentan vía la satisfacción de los requisitos de validez, o enunciados empíricos, que se fundamentan a través de las ciencias empíricas. Esto es, desde mi punto de vista, que Alexis, por lo menos en esta parte, lo podríamos situar dentro del campo de los positivistas. Existen 6 tipos de reglas, dice Alexis, que dan lugar a 6 formas de justificación externa, y es ahí donde despega ya su teoría de la argumentación. Esto es, cómo se fundamentan las decisiones cuando no es con la ley o cuando no es con enunciados empíricos. Estas formas de argumentación que señala Alexis son la interpretación de la ley, o sea, utilizar los cánones de interpretación, pero como una forma de justificar las decisiones, o sea, decir los jueces en concreto por qué le dieron ese sentido al precepto que se está interpretando, ¿sí? La doctrina, que también la utilizamos como forma de justificación, el precedente en nuestro sistema de jurisprudencia, la razón, cuando son argumentos que atienden más aspectos generales de entendimiento que cuestiones técnico-jurídicas, pero también hay argumentos sobre argumentación empírica y formas especiales de argumentos. Estos constituyen, me parece, el aporte más rico de los planteamientos de Alexis, que además podemos traer sin duda a la práctica. Existe un aspecto adicional que vale la pena remarcar, el principio de justicia formal, que equivale al principio de universalidad en el discurso práctico general, de acuerdo con el cual se deben tratar de la misma manera los casos iguales o semejantes. La vigencia real de este principio constituye una de las exigencias básicas de la aplicación del derecho. La teoría de Alexis no abarca el universo de la argumentación jurídica. Debe ser considerada como una teoría de la justificación de las decisiones judiciales para ajustarla, me parece, a sus términos adecuados. Tratándose de la teoría de McCormick, este parte de la afirmación que la adopción y justificación de decisiones en el campo del derecho pertenecen al ámbito de la razón práctica, esto es, que sirve para guiar decisiones o juicios, y que el objeto de su trabajo es el razonamiento plasmado
en las decisiones de los tribunales por escrito. El único tema que yo tengo un poco con McCormick es que él analiza cómo funcionan los tribunales en Inglaterra, en Escocia y en algunos casos, poco menos, en Francia. Desde este ángulo, la teoría de McCormick podría calificarse como una teoría de la justificación de la decisión judicial ordinaria. Para McCormick hay decisiones judiciales que pueden ser justificadas jurídicamente con el uso de argumentos de carácter deductivo, usando la forma del silogismo modus ponens, la cual garantiza la validez formal de la decisión, pero la verdad de las premisas en estos casos deriva de los criterios de jueces superiores o de la propia ley. Esto coincide con la llamada justificación interna propia de los casos fáciles en Alexi. Si bien una vez establecida o supuesta la existencia de una regla jurídica en este tipo de casos, procede la derivación deductiva de la decisión que a su vez sirve de justificación a esta. Pero lo que se refiere a la incidencia de problemas de relevancia requiere para su justificación completa de una forma de argumentación distinta a la de tipo deductivo. En estos casos se requiere, dice McCormick, una justificación de segundo orden, que equivale a la justificación externa en Alexi, donde la regla que se propone esté apoyada en argumentos consecuencialistas y argumentos que prueben la consistencia y coherencia con el resto del ordenamiento, lo que por un lado tiene una función de justificación y por el otro evita la arbitrariedad. Los argumentos consecuencialistas son intrínsecamente valorativos, pues se dirigen a considerar la aceptabilidad o no de tales consecuencias. Las reglas elaboradas deben satisfacer ciertos requerimientos de consistencia y coherencia con el sistema jurídico de que se trate. Para aterrizar esto un poco y que se comprenda mejor, un argumento consecuencialista sería como el que hemos escuchado recientemente a partir de los acontecimientos de la última semana, donde decimos, es que si no hubiéramos procedido de esta manera, lo que se hubiera ocasionado sería tal o cual cuestión, lo cual no es deseable. Ese es un tipo de argumento a partir de las consecuencias. Esto es, justifico mi decisión a partir de las consecuencias que podrían haberse generado. Solo es para ilustrar el punto. Lo que señala McCormick es que este tipo de argumentos, a partir de las consecuencias, no sean incompatibles con reglas del ordenamiento. Y es ahí donde ese argumento a mí me parece que hace agua, porque va en contra de normas de orden público, ¿no? Solo lo pongo como un ejemplo. La consistencia implica que la regla en cuestión no contradiga otras reglas válidas y vinculantes del sistema, que en caso de ocurrir traerían como consecuencia el rechazo de esta. La coherencia significa que las reglas se incorporen al sistema dentro del ámbito del cuerpo existente de principios jurídicos generales. Esto es, que tengan al menos una razón de ser consistentes con estos. En el caso de Atienza, a él le corresponde sin duda un mérito, puede tener muchos otros por supuesto, pero en este caso de la argumentación tiene un mérito muy importante. A él le corresponde haber sido quien difundió las teorías de la argumentación jurídica en Iberoamérica, gracias sobre todo a la compilación y crítica que realizó de estas teorías en su obra, Las razones del derecho, publicada por primera vez en 1991 por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Dicha obra fue recientemente publicada, hace ya algunos años, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la que Atienza agregó algunos comentarios a la teoría de un autor adicional, en este caso un autor norteamericano, Robert Somers, sobre la justificación de las decisiones judiciales, ampliando su obra más allá de la visión de autores únicamente europeos. Sin duda, el contacto a fondo con las teorías pioneras y estándar de la argumentación jurídica, que le permitieron criticarlas desde diversos ángulos, habrían dado a dicho autor los elementos para generar una teoría propia que pudiera salvar los inconvenientes que encontró en todas las demás. Sin embargo, en la obra señalada únicamente sentó las bases
de un proyecto de teoría de la argumentación jurídica, los contenidos y aspectos que debía abarcar. En posteriores obras, el autor, en especial en la obra El sentido del derecho, dicho proyecto ha ido tomando una forma más acabada y sin duda en su reciente manual de argumentación, pues ya todo esto empieza a cristalizar. Me parece que estas son las ideas principales de las teorías de la argumentación. ¿Qué podemos observar a partir de esto? Yo les diría lo siguiente. En principio, que todas estas teorías fueron generadas en distintos momentos de la historia, pero sobre todo las de segunda generación, tomando en cuenta el contexto y la práctica de otros lugares y otros países. En efecto, toda teoría pretende ser una teoría que abarque, digamos, o de explicaciones del fenómeno donde quiera que se presente. Pero podemos tener nosotros claro que, por ejemplo, Alexi elaboró teoría teniendo como referente el funcionamiento del Tribunal Constitucional alemán. En el caso de McCormick, pues tiene, como decía yo, como referencia los tribunales de Inglaterra y particularmente de Escocia. ¿Esto a qué me lleva? Bueno, esto me lleva a una crítica, digamos, respetuosa, si ustedes quieren modesta, pero me parece que en nuestro país, o por lo menos en Latinoamérica, si queremos decir que somos toda una región que comparte una serie de contextos, de valores, etcétera, sí nos hace falta una especie de teoría, al menos descriptiva, de la argumentación judicial en México. También nos hacen falta elaboración de teorías prescriptivas de la argumentación frente a la problemática latinoamericana de la aplicación del derecho. ¿Por qué lo digo esto? Ustedes imaginen que lo que generaron estos autores, que por supuesto su pensamiento es útil, pero ojo, están diseñados para otros contextos. Es como si allá se formara una especie, estuvieran ellos elaborando un tornillo que no tiene aquí la tuerca adecuada. Yo recuerdo muy bien una anécdota cuando escuchamos al profesor Alexi en una conferencia en España, que un compañero, un colega mexicano, se acerca a él y le pregunta: oiga, profesor, ¿y cómo sería o qué significaría aplicar su teoría en el ámbito de los tribunales latinoamericanos y sus problemáticas? Y el profesor, pero sin chistar, contestó que en ese caso dijo: "My theory is broken". O sea, cuando yo escuché eso, sinceramente sentí como que, bueno, ahora entiendo, ¿no?, que en efecto esa teoría, con una serie de contextos y un tribunal como el Tribunal Constitucional alemán, a lo mejor con menos casos con los que tenemos nosotros, con más recursos, ¿sí?, con otra forma de resolver los problemas, pues puede tener sin duda aplicación. En este sentido también me parece que en México nos hace falta ampliar los cánones de justificación, no solo al ámbito judicial. Estamos en esta casa y por supuesto se ha hecho, yo les diría, es el ámbito desde donde más se ha trabajado y logrado en estas materias. Pero no hay que perder de vista que también tenemos el gran ámbito de aplicación del derecho que está en manos de autoridades administrativas. Y perdón, no solo estos temas están fuera de ese ámbito, ¿sí?, sino que también incluso del ámbito de la reforma en materia de derechos humanos. Las y los jueces han recepcionado muy bien esa reforma, sobre todo a partir del caso Radilla, pero del ámbito de las autoridades administrativas, y se los digo ahora sí que por experiencia, porque me encuentro en los temas de derechos humanos, la reforma en derechos humanos para la autoridad administrativa pasó de noche, ¿sí?, y es el momento en que no puede todavía aterrizar. Pensar también nos hace falta en si los mismos cánones aplican a la justificación de las decisiones de órganos constitucionales y también, ¿por qué no?, de las decisiones de órganos internacionales. A lo mejor de los estudiantes que aquí se encuentran, puede surgir una tesis muy interesante
de licenciatura, puede ser de maestría o doctorado incluso, sobre la aplicación de estas teorías a la justificación de las decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué las instancias internacionales se van a, por decirlo así, a quedar fuera del escrutinio de su labor argumentativa? Ese es otro de los temas. Ahora, también hay que generar los cánones, porque eso todavía no está desarrollado, para analizar no solo argumentos, sino argumentaciones. Esto es la construcción que se hace a partir de argumentos. El argumento lo analizo yo como si fuera, digamos, una parte únicamente, ¿no? Lo aíslo. Pero el tema es cómo puedo evaluar el argumento junto con los demás que dan sentido a una determinada decisión. Asimismo, repensar de manera crítica la manera en que estamos enseñando en nuestro país argumentación jurídica de acuerdo con los distintos niveles de licenciatura, posgrado, etcétera, o la enseñanza de la argumentación jurídica para operadores jurídicos. Me parece que no es exactamente lo mismo, no son los mismos requerimientos, ¿sí? En el ámbito de los operadores jurídicos se requiere la enseñanza, la transmisión de estas cuestiones, más con miras, lógicamente, a la práctica. Voy al tema del papel de los derechos humanos en este sentido. Miren, todos veníamos trabajando, digamos, quienes nos dedicamos al tema académico, pues ya compenetrándonos del tema de la argumentación jurídica, particularmente a partir de la década de los 90, por ahí de mediados de los 90, llegan a México estas cuestiones desde el punto de vista académico. Me refiero a allá conformada como una teoría de la argumentación jurídica, o sea, una nueva forma para analizar el fenómeno jurídico y en particular la justificación de las decisiones de las y los juzgadores. En esas estábamos, en ese, digamos, en esta nueva forma de ver el derecho, de analizar y evaluar el derecho, o quienes aplican el derecho, cuando nos llega el tema de la reforma en materia de derechos humanos. Y eso hace un cambio muy, muy grande. Les voy a decir por qué. Porque ahora se debe trabajar no solo como se hacía tradicionalmente, con la normatividad inmediata, la ley, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, sino que ahora tenemos que trabajar a partir sobre todo de la reforma y el caso Radilla y la eliminación de algunas tesis de jurisprudencia que impedían a los órganos jurisdiccionales ordinarios llevar a cabo control de constitucionalidad, pues con esto ahora se tiene que trabajar con el Código, pero volteando a ver a la Constitución. Con el Código y no solo la Constitución Federal, también tienen un impacto, importan las constituciones locales. Casi siempre se salta uno esa parte, pero perdón, las constituciones locales tienen un importante papel, un importante impacto, ¿sí? Ya se ha discutido incluso si pueden establecer más derechos que los que establece la Constitución Federal. Ya se discutió si pueden establecer mecanismos de garantía de esos derechos, una especie de amparo, ¿sí? Que de repente esa idea ya se empezó a desdibujar. Pero lo importante es que con la reforma, ahora este silogismo judicial al que estábamos acostumbrados, donde decíamos, pues la premisa mayor es la norma del código, de la ley, etcétera. La premisa menor son los hechos del caso tal cual hayan sido probados por las partes. Ahora, este silogismo se convirtió en una fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos como premisa mayor la norma del código, sí, pero a la luz de la Constitución, ¿sí?, de la convencionalidad o de los tratados internacionales, así como de la jurisprudencia interna e internacional, porque ya señaló, y la propia Suprema Corte lo admitió, que la jurisprudencia, los criterios de la Corte Interamericana
son criterios que deben ser utilizados, atendidos en el ámbito interno. Con la reforma en materia de derechos humanos, entonces se hace más patente, más necesaria esta preparación en materia de argumentación jurídica, no solo para justificar las decisiones, sino también del lado del foro, me refiero a las y los litigantes. Porque si nos concentramos en la preparación, como se ha hecho sobre todo en el ámbito de juezas y jueces, ministerios públicos, etcétera, pero se deja de lado el foro, hagan de cuenta que estamos generando dos sectores que hablan idiomas distintos. Y lo estamos viendo con la oralidad, ¿sí? Entonces, esto me lleva a la necesidad, digamos, de reafirmar la importancia de la argumentación jurídica en la formación de las y los abogados, pero también en la capacitación, etcétera, de las y los juzgadores. ¿Por qué decía yo al principio? Porque esto es importante. Porque con la reforma trajeron algunas atribuciones, como son la interpretación conforme, el principio pro persona, ¿sí?, y este famoso control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces decía yo, el silogismo judicial dejó de ser así de sencillo, entre comillas, para convertirse en toda una fórmula, ¿sí? Una fórmula que si no se lleva a cabo, pues da pie posiblemente a impugnaciones y da pie posiblemente también al ejercicio del juicio de amparo, ¿no? Y que esto pues es la prueba finalmente de que una determinada decisión fue justificada adecuadamente. Y en última instancia, si el asunto llegara a la Comisión Interamericana y se va hasta la Corte Interamericana, pues ahí está el otro, digamos, ámbito de análisis sobre la justificación. Y en este sentido quiero señalarles que los derechos humanos están tomando un papel tan importante, ¿sí?, que ahora podemos considerarlos, y a lo mejor, a ver si Marisa no me corrige, podemos considerar los derechos humanos o las normas que los establecen como los criterios de validez últimos de las normas jurídicas en el ordenamiento. Esto es, no basta que se haya aplicado la ley, no basta que se haya justificado con base en la misma, si la propia ley que estoy aplicando no se ajusta a los criterios establecidos o derivados de los derechos humanos, pues eso determina de alguna manera su invalidez. Entonces, los derechos humanos, vean ustedes, se convierten no solo en un elemento para juzgar y decidir, sino también en última instancia para revisar la validez de las normas del ordenamiento. ¿Qué significa estos tres aspectos que he mencionado? Miren, en el caso del principio pro persona, he tenido oportunidad de escuchar en diversas partes del país cómo está siendo recepcionado, vamos a decirlo así, entendido. Me parece que el principio pro persona se está en extremo haciendo como, digamos, sobresimplificando. ¿En qué sentido? Pro persona significa que ante la interpretación que pueda yo dar a una determinada disposición, debo yo atender de los diversos sentidos que pueda yo analizar, debo yo tomar el que sea más favorable a la dignidad de la persona. Pero el pro persona también significa que cuando hay una colisión de normas, esto es una contradicción normativa, yo me decante por la norma que establece, digamos, o que es más favorable hacia la persona, o la que es menos restrictiva a la persona, sin importar la jerarquía. Este es el gran cambio del pro persona, que ya no importa el tema de la jerarquía de las normas como antes se resolvían los conflictos, sino que ahora debo optar
por la norma, ¿sí?, que sea más favorable hacia la persona o la menos restrictiva. Ojo, el pro persona parece algo muy sencillo. Por eso en algunas partes, en algunas situaciones, el pro persona lo hemos convertido en una especie de pro perdona. No, eso no significa. El pro persona es un criterio técnico, de lo más técnico que se puedan imaginar en derecho, porque para que dos normas estén en un sentido contradictorio, ambas normas deben cumplir con los requisitos de validez que las hagan aplicables al caso concreto. Yo he escuchado casos donde dicen de repente, oiga, pues fíjese que la norma del Código de Comercio resulta más favorable. Pues sí, pero no es una norma que cumpla con los criterios de validez, porque este caso no es un caso de comercio. Lo que quiero decir con esto es que yo no puedo traer normas de lo laboral, de lo penal, de lo administrativo como me venga en gana y tratar de que me sean, digamos, aplicadas al caso concreto, sino que hagan de cuenta que son dos boxeadores. Los boxeadores antes de entrar a pelear, pues tienen que dar el peso y la talla, ¿no? De esta manera, si la norma no cumple con los criterios de validez, o sea, si no es aplicable el caso, pues no puede entrar a contender con otra norma. Así de técnico es el pro persona. Y en el caso de la interpretación conforme, pues un tanto más, porque la interpretación conforme implica que voy a hacer, antes de desaplicar la norma o de expulsarla del ordenamiento, tengo que hacer un esfuerzo consciente y deliberado por encontrarle la manera en que puede ser interpretada la norma y que sea compatible con el ordenamiento. Les voy a poner un ejemplo. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos recibido, y a veces recibimos también casos, por ejemplo, el caso de la diferencia que hay entre los requisitos para otorgar una pensión por viudez entre hombres y mujeres. No sé si sepan que los requisitos que se les pide a las mujeres son distintos y podríamos decir menores a los que se les piden a los hombres. Cuando se planteó este tema ante las autoridades, en este caso del IMSS, diciéndoles, oye, esa disposición es una disposición que está generando una desigualdad y entraña una discriminación, lo que ellos nos decían es, pues yo soy una autoridad administrativa y yo no puedo desaplicar esa norma. Y en ese sentido están en lo correcto, siguiendo las tesis del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se le olvida a la autoridad administrativa, y por eso se halla el señalamiento, que tiene como deber utilizar el pro persona y la interpretación conforme. Y nos decían, bueno, ¿y qué puedo yo hacer con estas dos cuestiones? Para no desaplicar. Digo, para no desaplicar, pues tienes que interpretar. ¿En qué sentido? Bueno, donde dice mujer, vas a interpretar que pues el género siguiente, que es persona, ¿sí? Y utilizando el pro persona, vas a utilizar precisamente la norma que más favorezca. De esta manera estás aplicando el derecho, ¿no? Sin necesidad, pero ellos insistían, pero eso implica una desaplicación. Bueno, pues ahora sí, como decimos en derecho, depende, ¿no? Depende desde qué ángulo lo veas. Para mí es pro persona interpretación conforme. Para ti es una desaplicación. Pero vean la diferencia. Si tomas el criterio 1, todas las personas que vayan a reclamar el tema como el que les señalo, no tendrán que acudir al juicio de amparo o a ningún otro medio de impugnación para tener satisfecho su derecho a una pensión. En el caso 2, todas y cada una de las personas tendrán que vencer en juicio, ya sea contencioso administrativo o en amparo,
a la autoridad para que puedan tener realizado su derecho. Esas son las grandes diferencias en la práctica que tendría utilizar los principios pro persona y la interpretación conforme y no hacerlo. Entonces, para terminar, digamos, la gran conclusión de esta charla, y perdón si los traje un poco apresurados, pero sí quería compartirles esto. Hemos pasado por varias etapas o varias, como yo le llamo, generaciones de teorías de la argumentación. Estamos ya en las teorías de segunda generación. Todas las teorías, aunque hayan sido generadas en otras latitudes, sin duda tienen algo importante y algo práctico que podemos utilizar. Eso sí me queda claro. Segunda cuestión, cuando llega la reforma en materia de derechos humanos, se hace todavía más importante los temas de argumentación jurídica, por las razones que les señalaba. Uno, el principio pro persona, que tiene que ser necesariamente justificado. Dos, la interpretación conforme, que involucra no solo interpretación, sino también justificación o argumentación. Y tres, el llamado control de la constitucionalidad y convencionalidad. ¿Sí? En este sentido, me parece que esa es la argumentación, la que hermana estas dos disciplinas, y déjenme decirles que ahora que me encuentro en la CNDH y que vemos casos reales, casos concretos, ¿no? Uno también entiende que es necesario en nuestro país que demos cuenta de la argumentación y la interpretación jurídica, pero atendiendo al contexto en que nos encontramos. Termino con una anécdota. Cuando llegué yo a la visitaduría ahí en la CNDH, yo venía de la Defensoría de Derechos Universitarios, donde teníamos aproximadamente un aproximado de 500 o 600 asuntos al año. Esa cantidad de asuntos y con el personal adecuado nos permitía sinceramente hasta tener mesas de debate, ¿no? O sea, alguien defendía una posición, alguien defendía otra, no es que el reglamento universitario es a rajatabla, no, pero también hay principios y todo este debate que ustedes seguramente a veces se enfrentan. Cuando llegué a la CNDH, ¿sí?, me muestran también un volumen similar. Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que vamos a proceder de la misma manera en que lo hacíamos. Pues oh sorpresa, ¿no? Eran 500 o 600 por mes. Y es ahí cuando ya se me quitó, ¿no?, la sana costumbre. Ya no podíamos discutir todos los casos de la misma manera. Ya no podíamos detenernos a analizar como uno desearía los casos en Alemania, en Escocia. Yo no sé si sepan, pero en materia penal, en apelación, por ejemplo, en los tribunales en Inglaterra, los tribunales de apelación, cada uno de los magistrados que integran los cuerpos colegiados presenta un proyecto de resolución. Imagínense ustedes las discusiones que se presentan, el tiempo que lleva, porque cada quien ve el tema desde un ángulo diverso. Aquí hemos optado por otra opción, teniendo un magistrado ponente y se somete a discusión, ¿no? Pero ahí es otra cuestión, no digo mejor, claro que no. Pero vamos, si tienes un volumen tal de asuntos, ¿sí?, tendrás que encontrar una manera de mejorar cada vez la justificación sin que llegue tampoco a una especie de formulario, porque los formularios tarde que temprano generan injusticias, porque los casos pueden traer el ingrediente 1, 2 y 3, pero este caso me trajo el ingrediente 1, 2 y 3, 4 y 5, y eso hace la diferencia. Entonces es algo que se tiene que ir trabajando constantemente, ¿no? Y a mí no me resta más que agradecer, por supuesto, a la Escuela Judicial, ¿no?, al Poder Judicial del Estado y a todas y todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la brillante conferencia que hoy nos ha proporcionado el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, donde nos ha dejado grandes notas de derecho, sobre todo en los aspectos de filosofía y argumentación jurídico. Y él nos marca muy claramente no solamente el conocimiento de los derechos humanos,
sino también lo valioso que resulta la argumentación, tanto en el ámbito del foro como dentro de los operadores jurídicos. De ahí que tenemos todavía una amplia y un amplio recorrido que hacer en este conocimiento, en esta tarea del conocimiento del derecho filosófico y de la argumentación jurídica. Si tiene a bien, doctor, pasaríamos a una etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Si tienen a bien formular alguna pregunta, con toda confianza lo pueden hacer. Nos indican su nombre, el lugar de procedencia, por favor. Buenos días, mi nombre es Edgar Rendón y soy abogado postulante. Me queda claro el rol de los derechos humanos, pero más que pregunta es una opinión. Es cierto que los principios generales del derecho se encuentran en el naturalismo y por lo tanto no pueden ser positivizados. Actualmente, con estas cuestiones de los casos fáciles y casos difíciles, ¿cómo se pueden ver los principios generales del derecho? O si también se pueden aplicar conforme a principios, o de qué manera se pueden aplicar como estos entes ontológicos. Bien, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque amerita en nuestro país, yo creo que todo un debate. Por supuesto, hemos nosotros convivido con esta idea de los principios generales del derecho con una función integradora o con una función que guía al órgano jurisdiccional en los casos en que no hay una norma expresa. Ese es un poco el papel que juegan de acuerdo con el artículo 14 constitucional. En este sentido, también creo yo, están recogidos en los primeros artículos del Código Civil, de alguna manera, ¿no? Detrás de esto hay una ideología, ¿no? En el sentido de que los jueces siempre van a tener que aplicar un derecho ya dado, ¿sí? O inspirados por principios que te dé el ordenamiento. Con esto se pretende alejar la idea, digamos, de una amplia subjetividad, o que lleguemos a esto que les da miedo en muchos lugares incluso pronunciarlo, que es el gobierno de los jueces, ¿no? Algo a lo que están acostumbrados en el sistema angloamericano, donde sin mayor empacho, sin rubor, ¿no? Te dicen fácilmente, pues, judge made law, ¿no? Los jueces hacen el derecho. Ahora, también la pregunta trae otro componente. Por una parte es un poco, creo yo, traer a colación las ideas de Dworkin, ¿no? Esto es, insisto, es algo muy interesante. Dworkin trae esta idea de los principios que se suman a las reglas como componentes del sistema jurídico, ¿sí? Usualmente, digamos, él en la etapa en que él produce su obra dice, bueno, el derecho, casi todos los autores han señalado, se integra por reglas. Y la aportación de él es que además de esas reglas tiene principios, ¿no? Pero esos principios de los que habla no son como los principios generales del derecho que nosotros conocemos. Los principios que él señala tienen una especie de componente entre costumbre, ¿sí? De alguna manera, que permite en los países de, digamos, de common law, donde reina sobre todo el precedente, que permite a los jueces decidir los casos de cierta forma cuando no encuentran una regla de derecho. ¿A qué me refiero? El caso Riggs versus Palmer, ¿no? El caso Riggs versus Palmer es un caso, ¿no?, que en el sistema angloamericano, donde él lo narra, una persona priva de la vida a sus abuelos, ¿no? Y después esa persona pretende reclamar la herencia, ¿no? Pues, lógicamente, el juez busca una regla que impida esa injusticia, ¿sí?, y dice que existe un principio, ¿no?, porque la persona
ahora sí como dicen, les dio chicharrón a sus abuelos, pero no chicharrón de salsa verde, ¿no? La persona, pues, hacía un planteamiento válido porque no había una regla que lo impidiera. Y el juez, narra Dworkin, dice, no, si bien no existe una regla expresa, sí existe un principio. Y este principio señala que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Y señala que es un principio desde los romanos, que se fue acuñando y tiene toda esta tradición. Sí, ahora, ¿qué pasaría si Dworkin hubiera nacido en México? Bueno, le llega el caso de una persona que atenta contra sus abuelos. Dworkin va al Código Civil o al Código Familiar, ¿y qué encuentra? Se encuentra una regla que señala expresamente que no puedes tú ser beneficiario si atentaste contra la vida del autor de la herencia. Entonces, a lo que voy con esto no es sino contextualizar la teoría. En el caso de Dworkin, esas ideas son muy importantes, fue toda una revolución en los países, digamos, del common law. Pero en los países de derecho codificado me parece que se está malentendiendo. Tan es así que aquí se ha generado incluso teoría sobre el tema de la derrotabilidad de las normas, ¿no? Las normas ahora son derrotables a partir de los principios. Yo diría, a ver, cuidado con lo que estamos haciendo ahí. Y les voy a decir otra cosa. Cuando Dworkin vino, las últimas veces que vino a México, ustedes saben, ya falleció, en una ocasión que estábamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, escuchando su ponencia, pues se le dio el premio Fixamudio. Recuerdo perfectamente esa ocasión porque señala en su ponencia algo muy importante como lo que señalas. Y dice, ¿recuerdan aquellos principios de los que hablaba yo en mi obra de los derechos en serio y en broma? ¿No? Pues sí. ¿No? Bueno, pues esos principios de los que yo hablé en esa obra no son otra cosa que los human rights. Cuando dijo eso, sinceramente yo dije, ahora hace todo sentido, ¿sí? Porque lo que está señalando para efecto de los países, digamos, de civil law, que le llaman derecho codificado preponderante, es que cuando encuentras tú una ley que vaya en contra de los derechos humanos, pues por supuesto tendrá una prelación los derechos humanos. Ahora, pues estos derechos ya están codificados, ¿no? Entonces yo creo que Dworkin y también los autores de las teorías de primera generación, si tuvieran la construcción que tenemos ahora de los derechos humanos en tratados, en jurisdicción internacional, etcétera, lo que dirían es, precisamente hay que utilizar esos estándares para hacer justicia en casos concretos, ¿no? Sería perdón que aproveché la pregunta para explayarme un poco, pero va por ahí el tema, creo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver, por este lado, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Uribe y soy estudiante de 9º semestre de la Facultad de Derecho de la Autónoma del Estado. Es muy importante y realmente interesante hablar sobre los principios generales del derecho, en particular porque es un tema que a mí me ha generado un interés importante a lo largo de mi formación, y justo sobre esa parte es la que yo quisiera comentarle un poco y también hacerle la pregunta. La formación del jurista, y ahorita como lo menciona usted, la argumentación en la formación del jurista. Ahora voy a cambiar eso a los principios del derecho en la formación del jurista, porque esos principios no se busca la implementación en el raciocinio lógico de los juristas, de las nuevas generaciones,
que evidentemente debemos comprender esos principios y que deben ser también intrínsecos de nuestro actuar y de nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, hacia dónde va dirigido, qué es lo que estamos creando. Hay una parte en el libro de García Maínez de Introducción al Estudio del Derecho, donde él menciona que los principios del derecho están positivizados de alguna manera, que son reconocidos, y justamente lo que menciona del Código Civil, están no recuerdo la verdad del artículo, pero sí dice que se aplicará de forma, a falta de alguna norma supletoria, un principio general del derecho. Me causa un poco de actividad así, de pensamiento lo que usted menciona sobre que los principios surgen a partir de las normas. La forma en la que yo lo he podido razonar es más bien lo contrario. Tenemos los principios de primer momento porque vienen de la percepción de la realidad sensible, como diría quizá a lo mejor García Morente en su libro de filosofía, porque esa es nuestra percepción, es lo que podemos observar, y la actividad, o más bien el jurista tiene la tarea de poder tener esa litis frente a él y decir, ok, hay una injusticia, ¿no? Conceptualizándolo quizá como una injusticia, dependiendo de lo que es justo y lo que no, pero viéndolo así sencillo. Su trabajo es garantizar de alguna forma que algo que él percibe como una afectación que pudiera ser para seres humanos, el derecho es para los humanos, sea garante de esa protección que va a querer brindarle al que tiene enfrente, y obviamente la argumentación va implícita. Porque ¿cómo voy a poder yo entonces explicar estos principios y que los demás me los comprendan si yo no tengo una forma de argumentación que sea efectiva? ¿Cómo podemos hacer para que estos principios sean del conocimiento de las nuevas generaciones de los juristas y que ellos sepan determinar en qué momento sí están actuando con base a esos principios que son parte de su formación y para lo que están trabajando? ¿En qué momento determinamos si nuestro actuar sí está realmente sobre esos principios de derecho? Sería todo. Bien, sí, pues muchas gracias. Bueno, yo lo que decía es que los principios a los que alude el artículo 14 tenían una finalidad, que era cuando el juez no encontrara una norma aplicable, ¿no? Si leemos cómo va la secuencia del 14, entonces decía, podía acudir a la interpretación jurídica y si eso no le daba, ¿no? O no existía una norma, acudir a los principios generales del derecho. Lógicamente, esto se hace en el ámbito civil. En el ámbito penal operan otro tipo de reglas. Si ahí no encuentras norma, pues ahí se acabó el tema, ¿no? O sea, no hay delito sin ley, etc. Ahora, creo que más el llamado que haces, que es muy importante, me parece, es más bien a los principios éticos que vamos adquiriendo, que debiéramos enarbolar a partir de nuestra formación jurídica, ¿no? Lo digo esto porque el tema de los principios, me atrevo a decir a lo working, ¿no? Se refieren a una construcción de imagínalos por ejemplo como, ¿cómo le llamamos a estos? Los proverbios jurídicos, ¿no? Algo así. Los proverbios jurídicos que lo que hacen es condensar la experiencia acumulada durante décadas o durante siglos, ¿no? Nadie está obligado al imposible, por ejemplo, ¿no? Yo lo que digo es que algunos de esos principios los van recogiendo las normas, por eso no es que salgan de las normas, no es que deriven, sino que de cuando en cuando, como el derecho es cíclico, pues van siendo recogidos a su vez. Les decía yo, vean ustedes las normas del Código Civil, las primeras normas que son una guía para el juzgador, que no puede dejar de decidir una controversia, sino que debe encontrar una solución al caso. Ahora, volteemos de nuevo a ver los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí seguramente ustedes van a encontrar, digamos el día de mañana que seas juzgador, ¿no? Vas a encontrar lo que necesitas para resolver una controversia cuando la ley no te da todos los elementos. Ojo, esto nos lleva
en materia de aplicación de derechos humanos, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no?, que es donde se observa ahora de manera muy nítida, pues nos lleva necesariamente al tema de la ponderación. Y esta actividad de la ponderación, porque no todo es siempre, la ponderación significa que siempre que se enfrenten dos derechos, ¿sí?, se tienen que enfrentar en un caso concreto, ¿sí?, y que no siempre va a prevalecer el mismo derecho. Refiere la ponderación, fíjate, la ponderación te permite decir, cuando se enfrente en un caso concreto la vida privada y la libertad de expresión, depende del contexto y el caso, cuál de los derechos debe finalmente prevalecer, cuál tiene más peso, etcétera. Pero si viene otro caso, ¿sí?, que tiene otras circunstancias y se están enfrentando los mismos derechos, a lo mejor en este segundo caso gana la vida privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo insisto que quienes elaboraron estas teorías no son internacionalistas, ¿no? No tomaron en cuenta lo que se estaba ya gestando en materia de derechos humanos, y ahora todos estos autores estarían felices, porque ya no tendrían que hacer una aportación estilo Recasens, ¿no?, que dice, pues es que cuando pues ya no te dé el ordenamiento, pues tenemos que acudir a la lógica de lo razonable, ¿no? Es que es un poquito lo que está señalando, ¿no? Ahora, Recasens, García Maínez, etcétera, vean ustedes cuándo hicieron sus obras. No les tocó todo esto que nosotros ya tenemos, de pro persona, interpretación conforme. Entonces yo creo que por ahí es el camino, y ahí vas a encontrar seguramente en un caso concreto, yo te puedo decir, no hay caso ahora en las que no tengan incidencia algún derecho humano. Es así, porque finalmente todas las decisiones, todas las leyes, etcétera, tienen que estar engarzadas con la Constitución y por lo tanto con algún derecho, ¿no? Entonces, incluso en las cuestiones hasta comerciales, ahora ya se habla del tema de empresas y derechos humanos. Pues ya el tema ya no es solo el suprasubordinación, sino que ya está abarcando otros ámbitos. Ves, por ejemplo, el tema de la no discriminación. Ya no se da solo en el tema desde lo público hacia lo particular, la discriminación se da en las relaciones en la sociedad, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, contra las niñas y los niños. Ya rompe el esquema de lo público y lo estamos viendo en las relaciones cotidianas, y de eso se ocupan también los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Pues por razón de tiempo, el tema da para mucho más, desde luego, pero el tiempo también nos interpela y debemos continuar con el desarrollo de nuestro programa. Agradecemos enormemente la brillante conferencia de nuestro doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, que ha disertado esta tarde para todos nosotros y ha dejado ahí sembrada la semilla sobre este interesante conocimiento. Le agradecemos mucho, señor doctor. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave